Después de casi una década, el mundo fue testigo del regreso de los Juegos del Hambre en Balada de pájaros, cantores y serpientes, aunque esta vez vemos todo ese universo a través de los ojos de aquel villano que conocimos como el Presidente Snow, que a pesar de que aquí es un joven cuya única riqueza es su inteligencia y su único poder es la manipulación, deberá entender que para poder llegar a la cima tendrá que pagar un precio muy alto. Y como a finales de este 2026 veremos la continuación en Amanecer en la cosecha, es la oportunidad perfecta para hablar del origen de su precuela, que es este proyecto cinematográfico. Así que hoy conocerán datos que no se vieron en pantalla, aunque sí se describen en el libro, pero sobre todo las diferencias entre la novela y la película, ya que solo así podremos saber si fue o no una buena adaptación. Quien les habla es Luis Cifuentes. Ahora sí, suscríbanse activando la campanita de notificaciones y pónganse cómodos en este video análisis comparativo que he preparado para todos ustedes. Bienvenidos a CinemaZoom. Titulada originalmente como The Ballad of Songbirds and Snakes, es una precuela del universo de los Juegos del Hambre basada en la novela de Suzanne Collins, un libro que tiene más de 500 páginas y que fue publicado en 2020, convirtiéndose así en el libro más largo de toda la saga. Y bueno, cabe decir que su éxito fue tan grande que estuvo en la lista de The New York Times durante un tiempo como uno de los libros más vendidos en su momento, lo que despertó nuevamente el interés por el mundo distópico de Panem. Y es que cuando Sin Sajo Parte 2 finalizó, todo ese universo parecía haber quedado completamente cerrado, pero lo que nadie sabía era que la autora Suzanne Collins tenía otros planes, porque ella no veía su creación como una historia con un punto final, sino como una obra literaria que necesitaba ser contada hasta sus orígenes, ya que su verdadera obsesión era el momento posterior a la Guerra Civil, que fue conocida como los Días Oscuros. Y bueno, ese deseo de trasladarse 64 años hacia el pasado antes de los 84 Juegos del Hambre fue lo que le dio vida a la Balada de pájaros, cantores y serpientes, donde el motor de esta nueva narrativa, según Collins, era la pregunta fundamental de cómo el poder puede corromper incluso al ser humano más brillante si se le ofrecía el incentivo correcto. Y para eso decidió contarnos la historia que nos enseña el nacimiento de Coriolanus Snow antes de ser el dictador despiadado que ya conocimos hace varios años. Por su parte, Lionsgate, aprovechando el éxito de las películas anteriores más las ventas de esta novela, no dudó en darle luz verde a esta adaptación, así que reutilizó sabiamente a Francis Lawrence como el director, ya que él conocía muy de cerca su universo al dirigir En Llamas y las dos partes de Sin Sajo, pero el detalle es que Lawrence no quería una simple extensión de lo que ya conocíamos, así que decidió que esta película debía sentirse más cruda, menos pulida y sin la tecnología futurista de la saga original, algo así como los tiempos después de la Segunda Guerra Mundial de esta realidad. El punto es que la adaptación se estrenó el 17 de noviembre de 2023 y con una duración de 2 horas y media es la entrega más extensa de la franquicia. Por otra parte, su inversión fue de $100 millones y recaudó aproximadamente 340 millones en todo el mundo, por lo que fue catalogada como un éxito modesto si se le compara con los gigantes anteriores. Pero de igual forma es un hecho que al final logró su objetivo crucial, que fue revitalizar el diálogo sobre el mundo distópico de Panem, los Juegos del Hambre y sobre todo el motivo real que llevó a Coriolanus Snow hacia un camino de rencor y maldad. Porque aunque aquí vemos que sucede en los 10º Juegos del Hambre, el corazón de la película reside en la mutación de su protagonista. Y para finalizar esta sección acerca del origen de la película, deben saber que el reparto fue una de las grandes sorpresas, aunque al principio hubo algo de polémica, ya que el papel principal de Coriolanus Snow fue para Tom Blythe, quien a pesar de las quejas iniciales de muchos fans, la verdad es que se llevó todos los aplausos por haber capturado esa mezcla de carisma, inteligencia y esa chispa de maldad que marcaría a este personaje en los años posteriores. A su lado vimos a Rachel Zegler como Lucy Gray Baird, la chica con mala suerte elegida como tributo del Distrito 12. Y miren, yo sé que Rachel es alguien que generó muchas críticas negativas por su forma de expresarse, especialmente durante la época de live action de Blancanieves, pero hay que admitir que en esta ocasión hizo un trabajo increíble con su personaje, porque para serles honesto, la Lucy del libro es la misma que vemos en pantalla, así que aunque nos caiga bien o nos caiga mal, eso es un hecho que no podemos negar. Por otra parte tenemos a Josh Andrés Rivera, el actor que interpreta a Jane Splint, quien es el mejor amigo de Snow según su punto de vista. Y en cuanto a él, se puede decir que hizo un buen trabajo a pesar de los cambios tan evidentes en su rol, aunque la verdad por más que lo intenté, yo no logré conectar con él ni en el libro ni en la película, ya que me resultaba estresante casi en todo momento. Y por si no lo sabían, durante el tiempo de grabación, él y Rachel andaban en una relación, pero todo se terminó después según los medios de farándula. Luego tenemos a Viola Davis,
Davis en el papel de la enigmática doctora Volumnia Gaul, quien se roba el show cada vez que aparece en pantalla. Ella es la responsable de la idea retorcida de los experimentos y mutaciones del Capitolio que terminamos conociendo como mutos. Y puedo decir con total seguridad que esa actriz se metió de lleno en la descripción del libro, porque su tono y la forma en que entrega cada frase son impresionantes. Definitivamente uno de los mejores personajes de la película. Otro actor que me dio mucho gusto de ver fue a Peter Dinklage, aunque casi todos lo recordamos por ser Tyrion Lannister en Juego de Tronos. Aquí su rol como el decano Casca Highbottom es de aplaudir, porque a pesar de sus diferencias físicas con el personaje del libro, lo encarnó de forma magistral. El punto es que, como ya sabemos, él es el hombre que tuvo la idea inicial de los macabros Juegos del Hambre. Por otro lado, no podemos olvidar a Hunter Schafer como Tigris, la prima de Coriolanus, a quien conocimos con una apariencia un tanto extraña en Sin Sajo Parte 2, ya que aquí la vemos joven y sin aquellas modificaciones felinas. Y por si no lo sabían, ella es una de las actrices trans más prestigiadas de la nueva generación en Hollywood. Y por último, entre las caras principales del reparto tenemos a Jason Schwartzman, quien se pone el traje del excéntrico Lucretius Loco Flickerman, es decir, el primer presentador de los Juegos del Hambre. Y bueno, creo que es obvio que este tipo es pariente directo del agridulce presentador César Flickerman. Ahora bien, teniendo todo esto claro y con la película estrenada, comenzaron las inevitables comparaciones con el libro, porque aquí hubo cosas que se quedaron por fuera y otras que se cambiaron un poco o demasiado. Así que para entenderlo mejor, vamos a mencionar las diferencias que considero más destacadas entre la película y la novela original de la Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. En la película nos dicen que la prueba final de los alumnos del Capitolio consiste en ser mentores de los tributos en los Juegos del Hambre de ese año, lo cual es una noticia que parece sorprenderlos a todos. Pero en la novela nos dicen casi de entrada que ellos ya sabían eso desde siempre, y que en ese momento incluso estaban preparados para esa lección. Sin embargo, ese cambio fue interesante por el hecho de que al tomarlos desprevenidos hizo que se sintiera un poco más la tensión del momento. La razón por la que ellos compiten es para ganar el premio Plint, un galardón que les asegura el futuro académico, les da una buena suma de dinero y les acerca a las esferas más altas del Capitolio. El detalle es que esto en la película lo mencionan antes de comenzar con la selección de los mentores, a diferencia del libro, donde este tema se introduce mucho más adelante. Cuando la familia Plint ofrece a la academia este beneficio para que le perdonen el acto de rebeldía que comete su hijo Sejanus, y como este galardón motivaría aún más a los mentores, el Capitolio termina aceptando su oferta. Un cambio muy notorio, aunque la verdad fue hecho con mucha inteligencia, porque a mi parecer este premio se asimila más si se le menciona desde el principio. Aquí nos muestran solamente un destello de lo que representan los Plint para el sistema, en cambio en la novela nos dejan claro que ellos tienen mucha influencia económica y por eso son tomados en cuenta. Además de que durante los días oscuros ellos apoyaron al Capitolio desde el Distrito 2 y por eso fue que se les dio la ciudadanía capitoliana. Por eso es que vemos que las miradas hacia Sejanus y su familia son peores que los comentarios despectivos que hacen a sus espaldas. Pero bueno, como vimos en la película no exploran nada de esto, lo cual me pareció un desacierto total. Otra diferencia es que la relación amistosa entre Coriolanus y Sejanus parece ser real en la película, cosa que en el libro se deja muy claro que no es así, ya que Coriolanus lo tolera solo porque los Plint los ayudan económicamente de vez en cuando con comida o cualquier otra cosa que necesiten. Por eso, aunque aquí vemos que se preocupan el uno por el otro, la verdad es que si fuese por Coriolanus ni siquiera lo saludaría. Y en cuanto a este cambio fue pasable para muchos, pero la verdad me gusta más la relación de interés absoluto que vemos en el libro. En la película podemos escuchar un par de canciones, pero en la novela hay muchas más y de forma más continua. Sin embargo, hay quienes criticaron esto porque decían que ya parecía un musical, pero como ven, en la novela hay bastante de esto. Y si soy honesto, debo admitir que lo que más me decepcionó con este cambio fue que no vimos a Lucy Gray cantar el icónico tema de The Hanging Tree o El Árbol del Ahorcado, ya que ella es quien la compone y la canta casi al final de esta historia. En la película vemos que Snow le regala una rosa a Lucy cuando llega al Capitolio como si fuese una idea suya, pero en el libro se dice que fue una sugerencia de Tigris. Un cambio mínimo que si lo hubiesen mostrado en pantalla nos hubiese hecho empatizar mucho más con su personaje. Aquí vemos que Snow se escabulle en el transporte de los tributos sin que lo vean, pero en la novela se dice que el guardia estaba muy borracho y permite que se acerque sin ponerle muchos problemas. Un cambio que le dio un toque mínimo de tensión, así que puntos por eso.
Estando en el zoológico, Coriolanus y Lucy son entrevistados por Loco Flickerman. El detalle es que en el libro se dice que quien los entrevista en ese momento es un reportero llamado Lepidus Mansi, pero ese personaje fue absorbido por el presentador que vemos aquí. Y en cuanto a eso, la verdad sí me hubiese gustado ver a otro showcero más en el espectáculo como vimos en las primeras con Caesar y Claudius. En la adaptación, las miradas entre Lucy y Snow se dan de forma muy apresurada, como si se hubiesen enamorado a primera vista, cosa que en la novela es un proceso largo que se da con varios encuentros y no de la noche a la mañana. Pero supongo que por cuestión de tiempo decidieron acelerar ese amorío. Además, aprovecho para aclarar que en el libro esto se ve más como una mezcla entre obsesión, sentido de pertenencia y amor. En cambio aquí lo hacen ver como si Lucy fuese todo su mundo y que por eso haría cualquier cosa por ella, cosa que como vemos no fue así en las páginas que leímos. En la escena donde desviven a la mentora Arachne, vemos que el atributo Brandy rompe la botella y se la clava en el cuello cuando se descuida. Luego los soldados le dan un balazo y ya. Pero en el libro esto es mucho más grotesco porque el atributo usa el cuchillo con el que Arachne estaba cortando la comida y se lo clava de la misma forma. Luego se da un bocado con descaro y es acribillada por los soldados que la dejan como un colador, como decimos coloquialmente. Pero bueno, supongo que esta moderación fue para mantener la clasificación PG-13. Llega el momento en el laboratorio donde los motoserpientes muerden a Clemencia y aquí todo sucede prácticamente igual. Aunque en la novela después de ese evento Snow la ve cuando está en el hospital y observa que ella tiene escamas en su piel como si fuese un efecto de la mordida que recibió. Algo así como si se estuviese convirtiendo en un muto del Capitolio. Pero como vimos, esta parte la omitieron por completo en la adaptación, tal vez porque se podía percibir como algo infantil o por cuestión de tiempos. Y lo peor es que no conformes con eso excluyeron a su personaje en el resto de la trama de los juegos. Eso aunque en el libro se deja bien claro que ella y Coriolanus son quienes llegan al final de la competencia. Cuando ocurren las explosiones en la arena antes de los juegos, vemos que los tributos andan por ahí con sus mentores como si nada, a diferencia del libro donde ellos se mantienen esposados para evitar otro acto rebelde como el del zoológico. En la novela hay una escena del funeral con honores que le hacen a la mentora Arachne mientras que su tributo muerta va colgada de una grúa. También se dice que los cuerpos de los tributos que murieron en la explosión o por las heridas son paseados por las calles para demostrar que ellos son basura para el Capitolio. El detalle es que por alguna razón decidieron omitir estos momentos, lo que para mí fue una muy mala idea, porque qué más simbólico que una escena tan despiadada y cruda como esta. Pero bueno. En la película se puede notar la ausencia del presidente Maximinius Robinstein, un personaje que aquí es nombrado pero que no aparece por ningún lado, lo cual es muy extraño teniendo en cuenta que la figura del presidente es muy importante en esta saga, y en cuanto a esto pienso que tal vez lo escondieron para que no le quitara peso a otros personajes como la doctora Volumnia Gaul o Casca Highbottom. Aunque bueno, eso es lo que me gusta pensar para no sentirme tan decepcionado, pero sí, para quienes no leyeron el libro, el presidente de Panem sí aparece en más de una ocasión. Otro momento que considero importante pero que fue eliminado es cuando Tigris le hace unos arreglos al vestido de Lucy Gray poco antes de los juegos, lo cual pienso que fue una muy mala idea porque Tigris es un personaje muy querido por la base de fans, además de que de esta forma su imagen de estilista se hubiese reforzado más en ese contexto. Cuando Snow está en el hospital recuperándose del atentado, en la televisión se muestra la presentación final de los tributos, pero en la novela vemos que él va en persona a ese lugar, donde se reúne con los demás mentores y sus tributos. Sin embargo, en la película resumieron todo aprovechando el hospital y la recuperación de Snow, lo cual me pareció una idea muy audaz que les ahorró tanto tiempo como escenografía del set completo del show. Poco después llega el momento del casi beso entre Coriolanus y Lucy, y digo casi porque decidieron frenarlo para mantener la tensión romántica hasta más adelante en el Distrito 12. Pero originalmente ese beso sí se da en el zoológico y no de forma tan clandestina, porque incluso hay personas que los ven. En esta despedida vemos otro cambio interesante con el libro, porque Snow le entrega a Lucy el cofre de maquillaje que era de su mamá, pero en la novela ese cofre está vacío y es Snow quien le insinúa que lo llene con el veneno para ratas que hay por ahí en el zoológico. En esa despedida también vemos que Lucy llora y Coriolanus le seca las lágrimas con un pañuelo suyo, el cual usaría más adelante en la jaula de serpientes para beneficiarla en los juegos cuando estas son liberadas. El detalle es que en el libro él se lo presta cuando llora y ella se lo devuelve días después, pero por razones de tiempo es obvio que ese vaivén del pañuelo tenía que ser eliminado.
Comienzan los 10º Juegos del Hambre y suena el bong, entonces vemos que casi todos los tributos corren hacia la cornucopia y empieza la carnicería. Pero en el libro se deja claro que la mayoría busca esconderse sin tanta pelea, dejando a la vista solo a los más fuertes, que a decir verdad eran muy pocos. Y en cuanto a esa modificación, pienso que fue necesaria, porque el comienzo de unos juegos sin acción no serían nada divertidos. Algo que me decepcionó muchísimo de la adaptación es que la competitividad entre los mentores es prácticamente inexistente. En la película están todos ahí como si fuesen puro relleno y ya, en cambio en la novela esa rivalidad por ganar el premio Plint es mucho más entretenida, donde cada mentor tiene su momento, se lanzan miradas de rivales y hasta se atreven a pedir donaciones a los televidentes, pero aquí como vimos esa tensión se perdió por completo. Otro detalle que modificaron totalmente fue la forma en que Snow es enviado a la arena por la noche cuando Sejanus logra entrar para honrar a su tributo Marcus, ya que en la película toda la secuencia que les voy a explicar a continuación se resume en la saga Heavensby, cuando la doctora Gaul le dice que si logra sacarlo de allí cuanto antes, hablará con los Plint y tal vez eso le ayude a ganar el premio final, ya que cuando Coriolanus llega a su casa para descansar, se encuentra con la mamá de Sejanus, quien está destrozada porque su hijo no aparece por ningún lado. Luego ven en la televisión que Sejanus está metido en la arena de los juegos despidiéndose de Marcus, quien ya lleva un buen rato muerto. De pronto suena el teléfono de la casa y cuando Coriolanus contesta, se trata de la doctora Gaul, quien le ordena ir al estadio para sacar a su amigo de la arena. Por un momento él se niega, pero la doctora lo presiona y él termina aceptando porque no quiere perder la oportunidad de llevarse el premio. Por esta razón la señora Plint decide llevarlo en su carro y es así como Coriolanus termina entrando a la arena para rescatar a Sejanus. Cuando Lucy envenena en secreto una botella de agua, Tanner del Distrito 10 le dice a sus aliados que esa botella que queda es para él, pero Coral y Misen, ambos del Distrito 4, deciden eliminarlo. En cambio en el libro esta traición se da de repente y porque sí, así que aquí me gustó más porque hubo un motivo real de discusión que los llevó a quitarlo del camino. Esa botella de agua envenenada es dejada en el suelo y es la chica del Distrito 11 con tuberculosis llamada Dill quien se la termina bebiendo, así que de esta forma es eliminada. Pero en la novela la víctima real es Bowie, la niña tierna del Distrito 8. Y no sé a ustedes, pero a mí esto me resulta muy curioso, porque tanto ella como su compañero Bobbin, al que Snow desvive en defensa propia, eran ambos del Distrito 8. Y en cuanto a esto me pareció que perdieron un momento muy valioso, ya que ella era la más inocente de todos y verla morir por una trampa de quien la tomó de la mano antes de los juegos hubiese sido muy trágico. Además, Dill tenía su muerte más que asegurada porque ya estaba muy enferma, así que su final nos sorprendió mucho que digamos. En la película vemos que de repente la doctora Gaul aparece en pantalla diciendo que Felix Ravensteel, quien es el hijo del presidente, falleció por las heridas que le había dejado el bombardeo rebelde. El detalle es que aquí hay varias diferencias que destacar en relación al libro, ya que Felix es sobrino nieto del presidente y no su hijo. Además, él es el mentor del atributo con tuberculosis y en ningún momento se dice que él muere. Así que todo esto del comunicado en pantalla diciendo que los tributos serían castigados con un arcoíris de destrucción fue algo inventado para la película. Luego de esa amenaza en televisión, vemos que Snow deduce que el arcoíris de destrucción son las serpientes Muto que Volumnia tiene en su laboratorio, así que rompe los puntos de su herida y se va hasta allá para que lo cure y poder meter el pañuelo con el aroma de Lucy en la jaula de las víboras, ya que solo de esta forma no le harán daño en la arena. Pero en el libro se dice que él va a una revisión de rutina y la doctora Gaul le informa que un estudiante murió esa mañana por las heridas del bombardeo rebelde, pero que para demostrarle a todo Panem que la rebeldía no es una opción, piensa castigar a los tributos en la arena y que Lucy Gray fue quien la inspiró en esa idea. Luego se retira y Coriolanus ve que la misteriosa jaula llena de víboras está siendo transportada, así que relaciona esto con el castigo en la arena y es en ese momento cuando introduce su pañuelo con el olor de Lucy. Un cambio notable que considero importante destacar para quienes no leyeron el libro, aunque pienso que las dos versiones son totalmente válidas. En la película, Lucy se esconde en los conductos de aire y al ver que Troich pasa por debajo, usa el veneno en polvo esparciéndolo hasta que este lo respira y cae sin vida. Pero cuando Coral se da cuenta, comienza a clavar su tridente para forzarla a salir y la persigue hasta que llega el castigo final de las serpientes que son liberadas y matan a todos los tributos que quedan. Pero como ya reconocen el olor de Lucy, no le hacen daño y todos creen que es porque su canto las mantiene hipnotizadas. Así que por eso es que a la doctora Gaul no le queda más opción que darla por ganadora de los 10º Juegos del Hambre. El detalle es que en el libro todo ese final de los juegos es muy diferente.
Para empezar, cuando llegan las serpientes, algunos trepan hacia los lugares altos y escapan de ellas cuando cae una tormenta. Luego Lucy les canta y todos se maravillan porque creen que las ha hipnotizado con su voz. Así que ella guarda una serpiente en su bolsillo y la usa más adelante para atacar a Tretch, logrando que lo muerda, y así es como muere el tributo del Distrito 7 originalmente. Y en cuanto al tributo del Distrito 11 llamado Reaper, es el último que queda en pie contra Lucy, pero en este punto él ya estaba muy débil porque no había comido nada de lo que su mentora le había enviado, así que comienza a colapsar aparentemente por su desgaste físico. Y bueno, en resumen, de esta forma es que Lucy Gray termina siendo la ganadora de los 10º Juegos del Hambre. Si me lo preguntan, pienso que todo esto hubiese quedado muy bien en pantalla, pero tampoco estuvo tan mal teniendo en cuenta que extender más los juegos podía jugar en contra de la película. El decano Casca Highbottom confronta a Coriolanus informándole que su pañuelo y la polvorera de su madre fueron hallados en la arena, pero en el libro también se menciona que se encontraron pistas de que él había estado robando alimentos del comedor para Lucy Gray antes de los juegos, lo cual lo deja completamente al descubierto como un mentor tramposo, y por esa razón es que lo envían a ser parte del centro de reclutamiento de los agentes de la paz lejos del Capitolio. La escena donde lo envían al Distrito 8 y soborna a la gente para que lo redireccionen hacia el 12 fue algo creativo para la adaptación, porque en la novela se dice que Snow desde el principio decide ir al 12 para poder ver a Lucy Gray, pero claro, eso se iba a ver muy fácil, así que ese cambio con el soborno no estuvo tan mal. Por otro lado, aunque vemos que Sejanus aparece en el tren para seguir como un perrito faldero a Coriolanus, en el libro se dice que ellos se ven más adelante en el centro de reclutamiento y no ahí. Pero bueno, la verdad es que esto me dio muy igual, porque como dije antes, Sejanus no me agradó en ninguna de las versiones. En la película, Lucy y Coriolanus se reencuentran muy rápido en el quemador, a diferencia del libro donde se explora muy despacio la llegada de Snow al Distrito 12. Por eso seguiré pensando que en dos partes se hubiese podido ahondar más en esa percepción que Snow tiene de ese distrito y de su gentilicio, algo que aquí redujeron muchísimo y que aunque no estuvo tan mal, me hubiese gustado ver más de esos momentos en pantalla. Luego del crimen que Snow y Sprouse cometen contra la hija del alcalde y su novio Billy en el quemador, los agentes de la paz comienzan una búsqueda al siguiente día. Entonces vemos que Coriolanus se entera que han descubierto a Sprouse y al rato lo sentencian a la horca. Pero en el libro lo que se lee es que ese rebelde termina muriendo en el hospital por la golpiza que le dan los agentes cuando lo descubren. Pero claro, este cambio con él en el árbol del ahorcado era más simbólico y pues la verdad no me molestó tanto como otros cambios que hicieron. En cuanto a la muerte de Sejanus, en la adaptación lo descubren y lo sentencian a la horca junto a los demás rebeldes. Luego reproducen la grabación que su gran amigo Coriolanus había hecho sin su consentimiento, donde lo involucraba a él con los enemigos del Capitolio. Bueno, en el material original no reproducen ninguna grabación, así que Sejanus muere sin saber exactamente qué fue lo que pasó. Además, antes de su final pasa días en prisión y Snow se mantiene con el temor de que confiese lo del crimen en el quemador, pero Sejanus lo quiere tanto que muere sin delatarlo, a diferencia de él que lo traicionó con el charlajo que envió al Capitolio. Esta reducción de tiempo fue entendible y no siento que haya afectado mucho a la trama, además de que la grabación segundos antes de morir fue un momento muy dramático. Mientras que la película nos muestra directamente a Snow encontrándose con Lucy Gray en el árbol del ahorcado para escapar, la novela detalla mucho lo que sucede desde la muerte de Sejanus hasta esa mañana de la fuga, ya que Snow debe pasar un proceso de superación hasta que finalmente se siente como si nada hubiese sucedido. Incluso durante este periodo lo vemos disfrutar cazando sinsajos con sus compañeros, ya que los considera una especie antinatural que no debería existir. Por otra parte, se dice que llega el cumpleaños del comandante Hoth y para hacerlo más entretenido invitan a la banda a cantar en el lugar. Así que es en ese momento donde Lucy le confiesa a Coriolanus que está ahí para despedirse de él, ya que el alcalde sospecha fuertemente que ella, como era la rival de su hija, fue quien la desvivió en el quemador. Pero Snow se niega a perderla y toma la decisión de acompañarla en su viaje sin retorno. Y bueno, es aquí cuando Lucy canta oficialmente la canción del árbol del ahorcado o The Hanging Tree como la conocimos en Sinsajo. Pero bueno, como vemos, todo esto fue eliminado y solo nos dieron una conversación en un callejón, aunque la verdad me hubiese gustado ver más ese plan en medio de ese festejo. La escena en la cabaña durante la huida es prácticamente idéntica a lo que vemos en el libro, a excepción de que las armas que los agentes de la paz están buscando se hallan detrás de la puerta y no debajo del suelo. Aparte de que Lucy no insinúa de forma tan insistente que ella sea el último cabo suelto, sino que la tensión entre ambos es suficiente para que en cuestión de segundos surja la desconfianza. La película y el libro son muy parecidos en los momentos donde Lucy huye de la cabaña y Snow la pierde por completo, salvo que cuando vuelve del bosque con la picadura de la serpiente, la doctora le dice que esta no era venenosa, cosa que no vimos en la adaptación, pero bueno.
Cuando regresa al Capitolio, la doctora Gall lo cita en su laboratorio y con un tono irónico lamenta lo de la muerte de Sejanus. Además le confirma que los juegos fueron un éxito rotundo y que continuarán el año siguiente, dándole la bienvenida al ver que Coriolanus ha entendido por completo y al fin lo que significan los Juegos del Hambre. Pero el detalle es que en la novela se presenta un momento muy distinto, ya que la doctora Gall le dice que los juegos ese año fueron un desastre y que los borró por completo, lo cual emociona mucho a Snow porque así nadie recordará a Lucy Gray. Y no conforme con eso, un nuevo y más oscuro Snow sugiere que los distritos sean obligados a ver los Juegos del Hambre. Y no sé ustedes, pero a mí esta versión original me resulta mucho más impactante, porque aquí el cierre de Snow es más oscuro y cargado de nuevas ideas extremistas. En serio no entiendo qué tenía de malo hacer esta escena tal cual, pero bueno. De ese momento dan un salto al final donde vemos que Snow envenena al decano Casca Highbottom sin que nadie se dé cuenta. Luego se va con satisfacción y la película finaliza con él en el centro del Capitolio. En cambio la novela nos presenta un epílogo que explica que las familias Snow y Plint ahora viven casi que juntas. Y finalmente vemos que decide ir a la academia y es recibido por el decano, el cual le dice que la idea de los Juegos del Hambre fue totalmente suya. Así que arroja deliberadamente unos medicamentos de morfina a la basura, captando la mirada de Highbottom. Luego se retira del lugar y más adelante es que se da a entender que él había colocado con mucho cuidado veneno para ratas en las soluciones, asegurando que su antiguo mentor moriría ese mismo día por culpa de su propia adicción. Finalmente la novela concluye con la amarga promesa que Snow se hace a sí mismo, y esa es que si alguna vez se casa, elegiría a alguien que no pueda conmoverlo, incluso a alguien a quien odie para que jamás pueda manipularlo, porque al final comprendió que aquello que más amamos es lo que nos destruye, cerrando así la historia de Balada de pájaros cantores y serpientes. Este proyecto cinematográfico no es solamente una precuela, sino un espejo oscuro que demuestra cómo la ambición, el miedo y la manipulación pueden transformar a un joven ordinario en un tirano, contando la historia del nacimiento de Coriolanus Snow y la gestación del Capitolio como artífice de los Juegos del Hambre. Esta historia es un recordatorio de que el poder no siempre surge de la fuerza bruta, sino de la inteligencia y la capacidad de controlar las situaciones complejas que se presentan. Y aunque la película ofrece imágenes impactantes y actuaciones destacadas, la eliminación de muchos detalles importantes me empuja a darle un 7 sobre 10 en cuanto a la fidelidad con la novela. Pero bueno, ya veremos si mejoran esto en la siguiente adaptación de lo que será Amanecer en la cosecha a finales de este 2026, de la cual por supuesto haré un videoanálisis comparativo como este cuando llegue ese momento. Gracias a todos por haber llegado al final de este vídeo. Recuerde que pueden dejar su comentario calificando la película o si tienen otras diferencias con el libro. Tampoco olviden suscribirse activando la campanita de notificaciones y dejar su like para apoyar este tipo de contenido. Quien les habló fue Ulises Fuentes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima ocasión.